Muy bien, buen día. Vamos a hablar del sistema Ray Control. Muy bien, el sistema Ray Control es utilizado en equipos de carguío, ¿no? Y cuando esta carga lo están desplazando, ¿no? A distancias eh, puede ser considerables o de repente no tan largas, pero el terreno no es uniforme, ¿no? Principalmente en estas condiciones es aplicado este sistema de Roy Control. Acá observamos un equipo Volvo y en este equipo ustedes ven en la parte inferior dos cilindros hidráulicos. Estos cilindros hidráulicos lo que hace es levantar la carga, ¿no? Y al tenerla a cierta distancia, esta carga va a generar con el peso una fuerza sobre el vástago y el vástago internamente genera una presión a los cilindros hidráulicos, ¿no? Y estos cilindros hidráulicos, bueno, someten al fluido, ¿no? Una restricción, una fuerza contraria, lo que genera una presión interna, ¿no? Y esta presión interna va a variar de acuerdo al peso de la carga, ¿no? A mayor peso, mayor presión, ¿no? Acá observamos mejor los cilindros hidráulicos, ¿no? Los cilindros hidráulicos, estos cilindros hidráulicos que se encargan de estar levantando la carga, ¿cierto? Levantando el cucharón junto a la carga, ¿no? Que lleve el cucharón. Muy bien, entonces esta carga puede ser liviana, ¿no? O en algunos casos puede ser de mayor peso, ¿no? De mayor peso, ¿no? Como estas piedras que se muestran en la figura. ¿No? Entonces ya queda claro que a mayor carga, mayor presión sobre los cilindros. Entonces, como estos cilindros van a levantar, van a soportar bastante carga, ¿no? Entonces van a generar una gran presión y esta presión en el sistema hidráulico va a estar impactando constantemente sobre el chasis, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar impactando sobre el chasis? Entonces va a estar generando inestabilidad al cargador, ¿no? Se sabe que el Ray Control es aplicado a equipos de carguío para el desplazamiento. Muy bien, entonces a medida que se va desplazando el equipo con la carga, entonces constantemente está generando una fuerza sobre el chasis, generando inestabilidad, ¿no? Y cuando mayor sea las ondulaciones o defectos de la carretera, entonces mayor impacto va a estar generando esta carga, ¿no? Sobre el cucharón y en consecuencia sobre el chasis, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que se quiere hacer es minimizar ese impacto a fin de mantener mayor estabilidad en el cargador. Muy bien, acá tenemos el esquema hidráulico de un cargador frontal, ¿no? Ya acá están los cilindros hidráulicos, lo que hemos visto en la figura anterior. Y estos cilindros hidráulicos van a trabajar ¿con quién? Van a trabajar con la alimentación de la bomba, ¿no? Que está en la parte inferior. Listo, entonces esta alimentación de la bomba va a generar una, una presión en el cilindro hidráulico, lo que va a contrarrestar a la carga que esté sobre el cucharón, ¿no? Pero vemos en la parte izquierda que hay una válvula solenoide, ¿no? Esa válvula solenoide es el Ray Control. ¿De qué se trata este sistema? Este sistema se trata de hacer conexiones y desconexiones. ¿A dónde? Al acumulador. ¿Para qué? Para que este acumulador pueda absorber los impactos que puedan generarse en los cilindros hidráulicos. ¿En qué parte? En la cabeza del cilindro hidráulico, ¿no?
Muy bien. Entonces, en el lado derecho, ¿qué cosa observan? Observan eh, un, un switch, ¿no? Para accionar el ray control, ¿no? Entonces, cuando uno presiona, entonces activa inmediatamente el ray control, le manda una señal al SM y el SM le envía una señal eléctrica. ¿A quién? A la válvula solenoide. Y cuando se activa la válvula solenoide, vence al resorte y conecta inmediatamente ¿a quién? Al acumulador, ¿no? Al acumulador. Eso es lo que hace. Para ayudarnos mejor con la gráfica, entonces tenemos esta imagen, ¿no? Donde te muestra la botonera, ¿no? Para activar. Entonces, en este, en este momento todavía no está activado, no está activada, ¿no? Entonces está en esta posición, ¿no? En la segunda posición. Como está en la segunda posición, entonces la carga del acumulador va a trabajar de forma muy restringida. ¿Con quién? Con el elemento de la cabeza del cilindro hidráulico, ¿no? Entonces prácticamente ahí no está haciendo trabajo, no está haciendo trabajo, ¿no? Porque es muy limitada, ¿no? ¿Por quién? Por la restricción, ¿no? Entonces cualquier impacto que se genere por la parte superior sobre el cucharón, ¿no? Golpeando directamente a los vástagos, va a generar una presión acá, pero acá vemos que la presión es cerrada, es decir, es hermética, como el aceite no se contrae, no se comprime, ni se extiende, entonces el golpe que va a generar esas flechas azules va a ser directo y va a ser, se va a sentir drásticamente, ¿no? En el chasis, ¿no? En la cabina, generando inestabilidad al cargador, ¿no? Entonces, cualquier impacto va a generar esa inestabilidad, ¿no? ¿Cómo se puede reducir ello? ¿Cómo se puede reducir? Bueno, activando como vemos en la figura del lado derecho superior, activamos ello y inmediatamente el SM le manda una corriente al solenoide para vencer al resorte y empieza a trabajar la posición número uno de la válvula. Cuando trabaja la posición número uno de la válvula, entonces la carga del acumulador va a alimentar directamente ¿a quién? A la cabeza del cilindro hidráulico, ¿no? Y la parte del vástago del cilindro hidráulico se conecta ¿a quién? Se conecta al tanque. De tal forma que cualquier fuerza externa, como vimos, cualquier carga externa sobre el cucharón, va a generar un impacto, pero ese impacto ya no va a ser brusco, como en la gráfica anterior, sino ese impacto lo va a absorber ¿quién? Lo va a absorber el acumulador. Entonces, de esa forma, el acumulador va a estar absorbiendo esos impactos, generando mayor estabilidad en el equipo, ¿no? Minimizando el golpe hidráulico sobre el chasis. Entonces, de esa forma funciona el ray control, ¿no? ¿Qué significa ray control? Es control de la amortiguación, ¿no? Control de la amortiguación. Eso es ray control. ¿Cómo lo hace? Mediante el acumulador, ¿no? Y acá tenemos un video que muestra el funcionamiento de